Hola, muy buenas. Hoy vamos a tocar un tema que a mí particularmente me resulta interesantísimo, que es el tema de los fractales. Para ello nos tenemos que remontar a la Grecia clásica, donde un filósofo, Euclides y matemático, sienta las bases de la geometría clásica, la geometría que el hombre estaba aplicando desde entonces, y sienta las bases de las matemáticas. Las ideas de Euclides sirven para construir esos grandes monumentos griegos, como por ejemplo el Partenón, majestuoso, lleno de líneas rectas, de curvas perfectas, de una geometría que en definitiva sale de una mente muy característicamente occidental, que es una mente con una base griega, una base filosófica, una base matemática, una forma de pensar que nos ha condicionado como cultura a lo largo de la historia al mundo occidental. Euclides establece su geometría básicamente con una serie de puntos. Los puntos de la geometría euclidiana son, entre otros, los 5 postulados de Euclides, que son básicamente los siguientes. 2 puntos cualesquiera determinan un segmento de recta. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en el espacio formando una línea recta. Tercer punto o postulado de Euclides es que se puede trazar una circunferencia si tenemos un centro y un radio cualquiera. El cuarto punto sería que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y el quinto punto sería el postulado de las paralelas. Dos líneas son paralelas cuando a lo largo de sus prolongaciones no acaban cruzándose en algún punto. Con estos simples postulados, Euclides construye, como digo, toda la base de la geometría euclidiana. A lo largo del desarrollo de las matemáticas han surgido otras geometrías no euclidianas como la de Riemann y otras muchas. Pero nos tenemos que remontar incluso antes de la época griega a la otra parte del mundo, concretamente a una zona muy alejada de los griegos, no solo en el espacio sino también en el tiempo. Esa zona alejada es la zona en la que se encuentra el imperio chino en los llamados estados en guerra. En esta zona remota de China antigua, de la China milenaria, al terminar la dinastía Zhou, la dinastía que de alguna forma controló una de las épocas de mayor estabilidad de China, los últimos gobernantes Zhou repartieron el territorio en una serie de gobernadores locales. Establecieron algo similar a lo que hoy en día constituye el Estado autonómico, ¿no? Salvando las distancias en el espacio y en el tiempo, por supuesto. El resultado de esa aparente buena idea para conseguir una mejor administración del territorio fue el establecimiento de una serie de reinos que veis en la imagen: reino de Yang, de Zhao, de Qin, de Wei, de Han, de Chu y de Qi. Se establecieron guerras que duraron casi 800 años. Fue el llamado periodo de los reinos en guerra. Finalmente, el reino más occidental, el de Qin, ganó la batalla y a través de los emperadores Qin se unificó toda China. Bien, de esa época aparece el Tao Te Ching. El Tao Te Ching, que es uno de los libros de filosofía oriental más importantes, sienta las bases de lo que es los principios de una filosofía ligada a la naturaleza, que es la filosofía del taoísmo. Lao Tse vivió, por tanto, en este periodo turbulento de los reinos en guerra, y motivado por la situación política que se vivía en esa época, decidió establecer un manual de la filosofía del buen gobernante, que acabó siendo un manual de vida y un manual que sienta las bases de los principios del taoísmo, que es el Tao Te Ching. Pero, ¿dónde surge el Tao Te Ching? El Tao Te Ching surge en esas montañas sagradas que incluso se postula que fue anterior a Lao Tse, y Lao Tse fue uno de sus principales filósofos, pero que fue anterior a Lao Tse, en esas montañas sagradas del centro de China, de la China milenaria. Concretamente las montañas amarillas, las montañas de Guanshan. Al igual que una mano tiene 5 dedos, hay 5 montañas sagradas en China. La del centro es esta que digo, de Guanshan. Y se establece como símbolo del taoísmo el anagrama que todos conocemos de un círculo formado por 2
espirales que giran interminablemente entre sí y que muestran un principio de flujo entre los pares de opuestos, el yin y el yang. Hay algo de yin en el yang y algo de yang en el yin. Esta forma de pensar es radicalmente diferente a la de los griegos. No se basa en la regularidad, se basa en entender el flujo de la naturaleza, en entender cómo la naturaleza está hecha de flujo, de cambio, algo así como la visión de algunos filósofos griegos, no de los dominantes, pero sí de algunos filósofos griegos, de algunos pioneros de la filosofía griega. Pero en cualquier caso, lo importante del taoísmo y lo que tiene que ver con los fractales es que en el Tao Te Ching y posteriormente cuando se unifica toda China, se establecen en la dinastía más importante que ha dominado China, la China de la antigüedad, concretamente la dinastía Tang, que se establece entre el año 618 y 907. Fue un periodo de enorme esplendor para China. Yo diría que la cultura de la China antigua supera, en mi opinión, incluso a la de la griega clásica. Los emperadores Tang eran enormemente cultos y atrajeron al imperio a las mejores intelectuales de todos los pueblos de alrededor, incluyendo la India y otros muchos. Eran abiertos a la cultura. La dinastía Tang tenía ciertas dosis de democracia, las mujeres tenían sus derechos. Hay que entender también la época en la que se establece esta dinastía. Y uno de los principios que se acuña en esta dinastía, recordemos que el taoísmo es anterior, uno de los principios es el neoconfucianismo. El neoconfucianismo es una amalgama entre el taoísmo antiguo, filosófico, el budismo, que surgió en el norte de la India e invadió la China del sur, generando posteriormente una amalgama con el taoísmo que se llamó el budismo Chan, y también es una amalgama, por supuesto, de taoísmo. En esa amalgama entre el confucianismo de Confucio, que es una filosofía del diario vivir que regula los derechos y deberes de toda persona en un escalafón tradicional, por decirlo de alguna manera, de culturas y de estratos sociales. En esa amalgama entre taoísmo, confucianismo e hinduismo surge un principio que tiene mucho que ver con los fractales, que es el principio de Li, el principio de la forma de la naturaleza. Los chinos antiguos se dieron cuenta de que las estructuras naturales tenían un orden muy diferente al que habían establecido los griegos, a la geometría euclidiana, un orden natural. La complejidad de formas de la naturaleza ellos supieron ver que revelaba un orden intrínseco, el Tao. El Tao como principio sagrado que regula todos los procesos naturales. Pero, ¿qué es el Tao? Y concretamente, ¿qué es Li? Bien, Li es, en palabras de Alan Watts, uno de los mayores estudiosos de la cultura china antigua del pasado siglo XX, en palabras de Alan Watts, como digo, uno de los mayores divulgadores, Li y Tao, el principio del que emana Li, principio universal que rige el flujo de las cosas naturales, podemos definir al Tao como una cierta clase de orden, un orden que no es basado en la quietud, sino que es un orden que arranca de un flujo natural de las cosas. Es un orden muy básico en la naturaleza, un orden primitivo. Es obvio en las formas de las plantas, de los animales. Es un orden que no es simétrico, no está basado en una geometría clásica, no es euclídeo. Las plantas que aparecen en los dibujos de la pintura china antigua, revelan ese orden. Esos grafismos de las pinturas de esa China antigua muestran estos aspectos de la naturaleza que ya los chinos, grandes observadores, se dieron cuenta de ellos. En el lenguaje chino, Li está marcado por la marca de jade y significa y aparece en el grano, en el bosque, en la fibra, en el músculo, en todas las formas naturales, en las nubes e incluso en el cuerpo humano. Los chinos reconocían a Li y los artistas que eran grandes pintores naturalistas también, mostraban este principio en la forma de las olas, en la forma de los árboles, en esas estructuras retorcidas, rugosas, que más tarde descubrirían los matemáticos que diseñaron la base de los fractales. Por tanto, Li significa un orden de flujo, un orden más ligado a los dinamismos.
no a una visión estática y rígida que era la que habían tenido los griegos de la antigüedad. Y ese orden Lie se parece mucho a lo que posteriormente los matemáticos denominaron fractales. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fractal fue acuñado por un magnífico matemático, un genio, Benoit Mandelbrot, que supo ver en esas formas naturales lo que los chinos ya habían llamado Lie miles de años atrás. El fractal, básicamente, nos va a hacer entender que precisamente la geometría que surge en la naturaleza es la geometría fractal. Por eso nos dice uno de los matemáticos que ha estudiado también los fractales, Michael Barsley, nos dice que la geometría fractal cambiará a fondo la visión que tenemos de las cosas y que nos arriesgamos a perder definitivamente la imagen de asombro ante las formas de las nubes, de los bosques, de las galaxias, de las hojas, de las plumas, de los pájaros, de las flores, de las rocas, de las montañas, de los tapices y de muchas cosas que nos rodean, porque jamás volveremos a ver el mundo como lo veíamos antes. El mundo tiene un orden, el mundo tiene una estructura básica, el mundo está basado en las matemáticas, pero no son las matemáticas clásicas, son las matemáticas que aparecieron en los años 70, son las matemáticas fractales. Y debajo de ese orden, podemos creer o no, existe un orden natural, y ya los chinos lo llamaron Tao. Por tanto, en estas formas fractales vamos a ver las estructuras básicas de la naturaleza. Una de las primeras fue el conjunto de Cantor. ¿Cómo se hace un conjunto de Cantor? Muy sencillo. Se divide una línea en 3 trozos. Desaparece la del centro y quedan los extremos, que a su vez son subdivididos, y así iterativamente. Bien, en los helechos más primitivos del género Psilotum aparece precisamente esta estructura dicotómica de ramificación en un solo plano. La naturaleza ensayó esta primera forma, muy simple, para explicar cómo se ramifican estos helechos. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Iterar un proceso hasta el infinito cuando ven que ese proceso funciona. La naturaleza funciona con un principio básico de economía. Por tanto, el conjunto de Cantor nos sirve para explicar estas primeras formas de los objetos fractales en los organismos más primitivos. Pero no es la única estructura fractal que vamos a ver en la naturaleza. Tenemos también la curva de Koch. La curva de Koch es construida en base a una forma básica, por ejemplo un triángulo. Cada lado se subdivide generando otra pieza del triángulo y así sucesivamente, hasta que aparece una estructura que podríamos ir subdividiendo matemáticamente hasta el infinito. Podemos ver esta idea de subdivisiones dentro, por ejemplo, de una planta llamada vejeque, que crece en las Islas Canarias, o del ojo de una mosca, que se subdivide a su vez en unidades más sencillas. Los fractales, por tanto, son demasiado irregulares para ser descritos con la geometría clásica de Euclides. Son estructuras formadas por estructuras más básicas y que al iterarse generan una forma o una apariencia de rugosidad que ya describió Benoit Mandelbrot. Y estas formas aparecen desde la flor del romanesco hasta la forma en la que un rayo surca el cielo, las formas de las plantas, los meandros de un río, la ramificación de las ramas de un árbol, pero incluso en estructuras inanimadas, como pueda ser un cristal de un copo de nieve, y por supuesto en estructuras orgánicas extremadamente sofisticadas a nivel visual o cromático, como puede ser la cola del pavo real. Están formadas por estructuras básicas que se repiten. La naturaleza, cuando encuentra algo que funciona, lo emplea extensamente y lo itera constantemente. Por tanto, la propiedad matemática clave que tiene un objeto denominado fractal es que su dimensión métrica es un número fraccionario, no entero. Así como el punto podemos calificarlo como dimensión 0, la línea como dimensión 1, el cuadrado como dimensión 2 y el cubo como dimensión 3, si cogemos un objeto fractal como la esponja de Merger, su dimensión tendríamos que explicarla como 2,727. La característica de esta esponja de Merger es que su área es infinita y el volumen es 0, porque paradójicamente, aunque la veamos en el espacio, no podemos definir su volumen, porque constantemente se está subdividiendo. Fijaros, qué interesante. Área infinita y volumen 0. ¿A quién le podría venir bien
tener un área infinita y un volumen cero? ¿A qué organismos vivos? Evidentemente a un organismo que tuviera que intercambiar una gran superficie de contacto con su medio ambiente en el menor volumen posible. ¿Y qué organismo sería ese? Pues evidentemente un organismo filtrador, una esponja. La característica que tienen los fractales, por tanto, es que son autosimilares, presentan homotetia, están hechos de copias más pequeñas que se repiten. En el caso de los fractales matemáticos, las copias son infinitas. En el caso de los fractales naturales, es decir, los que vemos en la naturaleza, las copias no son infinitas. Se considera que al menos 3 órdenes de magnitud, es decir, si estamos en milímetros, deberíamos ir a 10 elevado a 3 milímetros para considerar que una estructura es fractal. Si estamos en micras, lo mismo, a 10 elevado a 3. Cuando tenemos 3 órdenes de magnitud, entonces podemos decir que la estructura es fractal. Por tanto, aquí vemos algunas de estas esponjas de Merger. La esponja de marina intercambia en esa área infinita a volumen cero, que nunca llega a ser perfecta porque no estamos hablando de una estructura matemática sino natural, intercambia la mayor superficie de contacto posible para un organismo filtrador, es el objetivo a conseguir. Pero también lo mismo en nuestros bronquios. Necesitamos que se subdividan y subdividan para que en el menor volumen posible la superficie de intercambio gaseoso sea la máxima. Y lo mismo también ocurre en los termiteros en el África o en la pampa argentina o en otras zonas del mundo donde las termitas van a tratar de establecer estas estructuras con el mayor número de cavidades posibles y en el menor volumen posible. Otra estructura claramente fractal fue el conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Mandelbrot es básicamente una estructura formada por una forma básica que se repite. Lo interesante del conjunto de Mandelbrot es que dicho conjunto podemos hacer, posicionándonos en una zona, que sea realmente infinito y vamos repitiendo a medida que vamos avanzando en la escala o disminuyendo en la escala, como si en este caso, vamos observando que dicha estructura tiende a repetirse por esa homotetia, es decir, la forma básica es la misma y se repite a diferentes escalas. Y hay algo en estas formas que nos recuerda al mundo natural, aunque hayan sido generadas por ordenador. Concretamente, este dibujo ha sido hecho por el programa SAOS, multiplataforma que podemos instalar en cualquier sistema operativo para jugar un poco con los fractales. Bien, estas estructuras básicas que vemos, como digo, se repiten y se repiten y se repiten y nos van a dar básicamente una forma definida de cómo funciona el mundo. El conjunto de Mandelbrot lo podemos observar, por ejemplo, en estas formas naturales que tienen los cristales de hielo, que tienen la ramificación, por ejemplo, de un hongo, que vemos abajo a la derecha, en la concha del Nautilus, de ese animal invertebrado de aguas profundas marinas, o en los hongos con esas cavidades que se repiten en los hongos xilófagos que atacan la madera. Otra estructura fractal que aparece en la mente de los matemáticos es el triángulo Sierpinski. Es un triángulo que se va subdividiendo a su vez en triángulos más pequeños. Eso aparece, por ejemplo, en esa estructura romanesco o en la concha de ese molusco marino, por cierto, extrañamente venenoso, que es el cono. Las curvas de dragón. Una curva que gira y se va subdividiendo. Lo podemos ver en los helechos, en los líquenes, en los meandros de un río. Curvas que van generando curvas cada vez más pequeñas en escalas de mayor detalle. Una forma básica que se repite, pero lo increíble del mundo fractal es que se repite desde un pequeño líquen, que vemos ahí, hasta un paisaje entero que funciona mientras el hombre no intervenga con su geometría euclidiana en esa estructura fractal de la naturaleza. Y de ahí se genera una de las ideas más interesantes, y es que los fractales no solo tienen dimensiones fraccionarias, sino que la dimensión varía con la escala, de tal manera que la dimensión fractal, llamada también dimensión de Hausdorff-Besicovitch, sea mayor que la dimensión topológica. En los inicios del desarrollo de la teoría matemática subyacente a los fractales, se postuló una idea muy interesante, y es ¿cuánto mide la costa de Inglaterra? Pues depende mucho de la estructura que utilicemos. Si utilizamos una vara de medir de varios kilómetros, tendrá una
dimensión concreta. Si esa vara la vamos subdividiendo a 100 metros, a 10 metros, a 1 metro, a centímetros, a milímetros, etc., llegamos a la conclusión de que la costa de Inglaterra no se puede medir. Lo que sí podemos medir es cómo cambia esa costa según la vara de medir. Y esa es la dimensión fractal, o dimensión de Hausdorff-Besicovitch. Por tanto, otra de las características que tienen los fractales es que están formados por algoritmos recursivos, como hemos dicho, algoritmos que se repiten una y otra vez, generando formas que nos resultan extraordinariamente cercanas, porque son las formas del mundo natural y las formas que están dentro de nosotros también. Son las formas de nuestro pulmón y nuestros bronquios y también las formas de las ramificaciones de los árboles. Y esto nos lleva a otra idea interesante. El mundo fractal tiene mucho que ver con nuestra percepción de la belleza y de lo que es natural. Desde esas escamas de los melones, piel de sapo, hasta esa piel del tiburón ballena que también tiene esas estructuras fractales. Cuando percibimos estas formas nos damos cuenta que estamos ante un objeto natural, un objeto que nos resulta bello, que nos resulta cercano al mundo natural. Pero también es la forma que tienen, por ejemplo, los paisajes que hemos generado por ordenador. Hoy en día en las películas de animación, en las simulaciones, en muchos videojuegos, se utilizan paisajes fractales, paisajes que han sido generados por ordenador basándonos en repeticiones e iteraciones de la misma estructura básica. Computacionalmente no es difícil hacer esto. Sería muy difícil dibujarlos a mano, pero con esa estructura fractal podemos dibujar, por ejemplo, ese suelo seco que se ve ahí a la derecha y que realmente nos parece natural, pero ha sido generado por ordenador. O esas montañas de arriba a la izquierda que también han sido generadas por ordenador. Y ya en las películas de ciencia ficción vemos mundos increíbles, mundos futuristas, mundos extraterrestres, mundos de otras épocas, donde realmente las formas básicas son muy simples y se van repitiendo una y otra vez, generando esa idea de verosimilitud, esa idea de que estamos ante una cosa real, cuando realmente es una imagen de ordenador. Ha habido también, por tanto, en esta idea de lo que es el fractal, grandes precursores de esa filosofía. Ahí tenemos al maestro japonés Kazushika Hokusai, con su famoso cuadro La gran ola de Kanagawa, donde se ve una ola que se subdivide en olas más pequeñas. Hokusai fue un pintor que entendió perfectamente la naturaleza fractal que hay en el mundo que nos rodea. Pero no ha sido el único. También en el mundo occidental tenemos a nuestro genial Van Gogh, con su Noche estrellada. ¿Quién puede negar que ese cielo muestra también una estructura fractal? O, por ejemplo, en la arquitectura tradicional ancestral de muchos pueblos africanos, en el que se observa, por ejemplo, cómo en el poblado se rodea de una empalizada y cada familia tiene a su vez otra empalizada dentro. Los hijos hacen subempalizadas, ¿verdad?, dentro de la empalizada de los padres, y así generamos una estructura fractal. Los pueblos ligados al mundo natural tienen esta visión de lo fractal, y también lo hemos aplicado, por ejemplo, en la idea de esa jardinería, cuando estamos en un jardín japonés, un jardín zen, un jardín imbuido de esa filosofía que de alguna manera deriva del taoísmo, porque recordemos que esa amalgama entre budismo y taoísmo que dio lugar al budismo Chan pasó a Japón y ahí generó el budismo zen, llamado zen también, a secas. El zen imbuye el alma japonesa y gracias al zen se han diseñado jardines maravillosos que revelan de alguna forma el mundo natural. Esa percepción de la naturaleza que la Grecia clásica no tenía en absoluto, porque el mundo occidental está basado más bien en la racionalidad que en esa percepción sublime del mundo oriental. Por eso ambos mundos en el fondo son complementarios. Bien, hasta aquí yo creo que hemos explicado claramente lo que son los fractales, las posibilidades de entender la base de estos fractales es lo que nos va a permitir en entregas posteriores sacarle un partido dentro del campo de la ecología, porque recordemos, si los fractales son la geometría de la naturaleza y la ecología es la ciencia que estudia las interacciones biounívocas que se establecen entre los organismos vivos y su medio biótico y abiótico, los fractales van a ser una de las herramientas más importantes
para describir el mundo natural, de las que cuenta un ecólogo matemático. Nada más, muchas gracias y hasta otra entrega. Chao. Por cierto, os despido con una mano, que en definitiva también es una estructura fractal. Chao.